Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en Segunda de Pedro. Vamos a capítulo 2. Recordando que esto ya es diferente tono y objetivo a lo que es Primera de Pedro, que simplemente era como para animar y fortalecer y como advertir y recordar de cosas que viviendo en tiempos difíciles, los creyentes en muchos lugares mencionan su salutación, que están dispersos por persecución, porque de ahí eran de por sí, todo eso. Ya en Segunda de Pedro, ya está encarcelado, ya está sentenciado y cualquier día puede llegar ya a cumplirse la sentencia de muerte. Es en la persecución grande que hizo Nerón. Entonces muy fuerte, en esa persecución murió también Pablo y otros miles, y era en parte porque nadie quería a los cristianos. qué novedad, ¿no? Pero parte de la razón era que los judíos tenían como una indulgencia, por decir, de parte del Imperio Romano. Ellos habían solicitado de principio, en tiempos de Julio César, que tomaran lo que es Galilea y Judea, que lo tomaran porque temían ser invadidos y destruidos los de Galilea y Judea por los de Persia. Entonces, vengan por favor, y luego ya se quejaban esos pueblo escogido de Dios, ya que tienen lo que pidieron, ya están quejándose de las cuotas. Entonces, todo eso es historia que hemos visto en diferentes momentos, pero ellos tenían como un permiso de Roma de no tener que quemar incienso al emperador, no tener que participar en el culto al emperador. Y parte de la razón, es importante ver eso, que los judíos como cultura no estaban tratando de cambiar a nadie, no estaban diciendo tienes que creer en lo que yo creo, tienes que probar lo que yo he probado. Entonces ahí están, y que nadie se meta con nosotros, por favor. Entonces nadie se metía durante un tiempo. Cuando falló el sueño mesiánico, que en la entrada triunfal Jesús no tomó posesión, no expulsó a los romanos, no cumplió todos los sueños y la mitología que los judíos habían desarrollado acerca del reino de Dios. ¿Ves cómo Jesús siempre decía, el reino de Dios es semejante a, como restableciendo y volviendo otra vez a las escrituras y no a las interpretaciones rabínicas? Entonces, en ese lapso los cristianos aparecen. Jesús resucitó de los muertos, dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, seréis mis testigos en Jerusalén y Judea y Samaria y hasta el último de la tierra, y lo estaban haciendo. Y a diferencia de los judíos, siendo los primeros eran judíos, a diferencia es algo incontenible que tenían que decir. Entonces en la persecución en Jerusalén, después y a causa de la muerte de Esteban, pues fueron dispersados los creyentes. Entonces llegan algunos aquí, algunos allá, y van dispersándose a donde hay una comunidad o hay familiares o algo así, y ahí llegan a vivir. Entonces se estableció una iglesia en Antioquía, que era la población más grande la ciudad más grande del Medio Oriente en aquel entonces. Entonces Antioquía de Siria, importante, y los fueron llamados primeramente cristianos en Antioquía. Entonces ya era una iglesia multiétnica, multilingüe, diferentes culturas y puntos de vista, pero Cristo era el tema, no era yo soy esto y un poco del evangelio o algo así, sino Cristo, y por eso cristianos, o sea, dicen estos que siempre es Cristo para ellos, y sí. Entonces hoy somos cristianos todavía, y es importante ver eso porque no había problema, pero parte del problema es que los cristianos empezaron a abarcar las partes de la sociedad que nadie consideraba, y no era como un proyecto de justicia social o cuidar a los marginados, sino los que eran como más atentos y más abiertos a que Jesús resucitó, y eso cambia todo, y que lo eterno, o sea, imagínate, eres un esclavo, quizás preso de guerra, de Francia, de España, de Alemania, venías como bárbaro, te civilizan un poco, pero eres esclavo.
y no tienes un futuro. Estás totalmente a la discreción de quién es tu dueño. Entonces, en tu tiempo libre, escuchas el Evangelio y resulta que Jesús vino a proclamar apertura de cárcel, libertad a cautivos. O sea, te late cuando oyes eso, que los pobres reciben buenas nuevas, entonces vendar a los quebrantados de corazón. O sea, sabes que nunca volverás a ver a tu familia, nunca volverás a tu tierra donde tú naciste, eres preso y ahora esclavo. Entonces imagina eso, lo que sería la respuesta. Igual mujeres, las mujeres no tenían voz, bueno, un poco, pero les podían callar mucho. No eran ciudadanas, o sea, no tenían voto en la ciudad de donde eran. Entonces los hombres eran ciudadanos, las mujeres eran pues las mujeres, nada más. No, o sea, Aristóteles, eso es increíble cuando te pones a pensar, porque todos tienen a Aristóteles como que, así. Aristóteles decían que las mujeres son hombres defectuosos, que no hubo siempre suficiente calor en la matriz y no se desarrolló bien el feto. Y entonces deficientes moralmente, intelectualmente, físicamente, son defectuosos hombres. Y dices, y luego se quejan de los cristianos que la iglesia oprime a la mujer. Perdona, o sea, no conoces historia. Entonces ve esto como eso es el entorno. Entonces la primera persona que anuncia que ha visto a Jesús vivo, María Magdalena. Entonces las mujeres vieron el testimonio, vieron el sepulcro vacío, los ángeles les dijeron, se encuentran con Jesús corriendo a avisar a los discípulos y así. Entonces, ¿cómo es que Dios va a tomar en cuenta a una mujer que es un hombre defectuoso? O sea, imagínate, eso empieza a trastornar todo el concepto de qué es la vida, qué es el mundo y todo el comercio, todas las guerras, todo lo que era religión y filosofía y los pasatiempos y todo era para acomodarse en el cosmos, en el mundo, acomodarse en eso, pasarla bien y poder salir de eso sin muchos problemas. Y luego vas al Hades a esperar el fin del mundo. Ni siquiera hay un juicio final, no hay una esperanza eterna, ni un juicio final. Simplemente, o sea, ¿ves? Eso es lo que daban a la gente para decir, cree esto y ve que incompleto es, que como que lleno de contradicciones y luego se quejan del cristianismo. Que sí checa, que hay nobleza y belleza en el ser humano, y somos increíblemente capaces de crueldad. Las dos cosas. Y si eso fuera producto de evolución, algo falta de datos y de evidencias. Entonces vemos eso, las aspiraciones humanas, y puedes arrastrar 30 años el mismo rencor. ¿Ok? Eso, entonces vemos como hay una paradoja el ser humano. Y como dijo tan completamente y tan atinadamente C.S. Lewis, si encuentro en mí el deseo de algo que nada en el universo puede satisfacer, o sea, es ilógico. Si soy producto de coincidencia y millones de intentos fallados y todo eso, hasta por fin llegar a decir, es un ser humano. ¿Alguien aquí ha visto fotos de una estatua que se llama La Pietà, que es de Miguel Ángel, que es María con el cuerpo muerto de Jesús cuando lo bajaron? Es de una sola pieza de mármol. O sea, ¿cómo lo haces? O sea, ¿de qué tamaño es esto? ¿Y cómo sacó él esto? O sea, la perfección de la tela y todo. Tú y yo no lo podríamos hacer, o sea, nos ponemos así porque el microondas no se apura. Entonces, o sea, ve qué es lo que el ser humano puede sacar de una vil piedra. Entonces, si veo en mí, encuentro que tengo el deseo de algo que nada en el universo puede saciar, significa que fui diseñado para otro mundo. Que esto nunca fue permanente ni para Adán y Eva. Que como está arreglado el mundo, como es planeta Tierra, con todo lo que era el huerto de Edén, cuando vas leyendo la Biblia te das cuenta, bueno, sí, pero de por sí era
era como mientras, son como los andamios alrededor del mero edificio que Dios está haciendo. Y luego llegas a Efesios 2 y cómo Dios está haciendo un edificio, un templo en el Espíritu, y nosotros, como dice Pedro, piedras vivas componiendo eso. Entonces, haciendo algo que no podemos imaginar, que no podemos concebir cómo sería esto. Entonces es importante ver cómo esto choca. Ahora, en esto lo que hay que ver es que la tendencia nuestra, humana, siempre es hacia lo que ya, como que ya la vimos, ya la dominamos. Ya puedo ser como calificado bien en una actividad, en un proyecto, en una idea. Sí puedo explicar esto bien. Entonces, esa es la tendencia. Es como el agua siempre va a buscar un charco. El punto en que eso ya puede estar agua en reposo. Pero agua en reposo tarde o temprano es agua estancada. Ya estamos en temporada de dengue, entonces no está bien. Pero ve esto, que la tendencia humana es hacia eso. Y ya que estamos en eso, no nos parece. Entonces es esa contradicción en nosotros. Y Pablo explicando en Atenas, al foro de filósofos en Atenas, lo invitan y él está diciendo, o sea, nosotros somos algo que Dios ha hecho. Los griegos habían dicho, hablaban del logos como lo que produjo todo, pero no una persona, simplemente la fuerza, como en Star Wars. O sea, produjo todo, pero pues es algo que no tiene opinión o gusto. Entonces así, el universo existe y va a tener que existir, y aunque haya muerte va a haber vida y todo, pero ¿y a qué fin va esto? Entonces no hay forma de salir de un ciclo de caer, deshacernos, descomposición de todo, volver a nacer, la misma energía y la misma materia se vuelve a armar de otra forma, pero el universo no termina. Entonces llegan los cristianos diciendo, bueno, la Biblia dice que cielo y tierra pasarán. Y Pedro aquí en capítulo 3 va a decir, va a pasar con gran estruendo, en que los elementos ardiendo serán dispersos, desatados. Es una gran fisión nuclear de todos los átomos en todo el universo, cielos y tierra. ¿Para dejar lugar a qué? El día de Dios. Después del día del Señor, el día de Dios. Entonces, cuando estamos viendo eso, o sea, los cristianos así, muchos de nosotros necesitamos caer ya en la cuenta. Aquí no tienes un futuro. Y están dándote en tu World Trade Center, y están dando cimas de cumbres de liderazgo, están ayudándote con tu proyecto comercial y tu proyecto de vida, y estás estudiando tu maestría y todo. Y digo, sí, hazlo todo, así dice Eclesiastés, hazlo todo, disfrútalo, ejecuta tu voluntad y tu proyecto, realiza tus sueños y todo, pero al final tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿en qué la vas a gastar? Entonces, cuando mi esposa era niña, iban de viaje en el carro a ver, por ejemplo, a los abuelos a visitar. Entonces les daban $1, cuando $1 realmente compraba algo. Entonces, Krista compraba por $1 el Snickers o algo, el más grande, lujoso, así. Y su hermana compraba 100 dulcecitos de $1 centavo. Entonces ahí estaba, o sea, ella se acaba en los primeros 10 minutos y luego le duele el estómago, pero su hermana ahí está así, hostigando porque está así, 100 piezas de dulce. Entonces, o sea, dices, y hay dos formas, ese mismo $1, el mismo viaje, dos formas, ¿cómo la vas a gastar? Entonces vienen los cristianos, no los destacados en la sociedad, no los exitosos, y tienen felicidad. Entonces tuvieron que parar eso de echarlos en el Coliseo en Roma y soltar tigres y osos y todo eso. O sea, tenían que parar eso porque
la gente empezaba a arrepentirse de sus pecados. Estarían parados diciendo, en unos momentos yo voy a estar en la eternidad mirando el rostro del Creador y ustedes se van a quedar aquí en Roma. ¿Qué vas a hacer mañana? Entonces así las rejas están subiendo y los animales, o sea, si tuvieras un minuto, no importa lo que creen de ti, lo que importa es lo que creen de Jesucristo. ¿Tú qué? Y la gente ya no disfrutaba cómo los mataban y los despedazaban y cómo decían, ahorita nos vemos, manita. Me apartas lugar, o sea, traes tu pashmina, o que apartan todas las hermanitas del templo. Ahí están apartando lugar en la cena del Cordero. O sea, y la gente así, y los mismos que querían hacer esto como espectáculo y como para advertencia. Iba en contra del gobierno romano lo que les hacían. Y un historiador dice, la sangre de los mártires es semilla. Entonces tenemos que ver, eso es el entorno. Y Pedro está escribiendo ahora. Capítulo 2. Tiene cosas que decir, pero es un hombre que no tiene pesadumbre por su condición, ni lo que espera el día de mañana o pasado mañana o en un mes. Capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es muy fuerte eso. Y ves que dice el primer versículo, pero hubo, pero. Entonces, ¿qué es lo anterior? Vamos a los últimos versículos de capítulo 1, porque realmente no eran 2 capítulos. Venía hablando de algo Pedro. Y dice, versículo 19, ellos tuvieron una experiencia en el monte de transfiguración y vieron la gloria de Dios. Y oyeron la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Óiganle. Entonces, y así Pedro, Juan y Jacobo. Y 2 de ellos sobrevivieron. Jacobo fue martirizado, pero Pedro y Juan pudieron escribir de eso y ambos dicen, sí, eso vimos. Pero eso es lo que tenemos que decirles. ¿Ok? Primera de Juan, lo que vimos, lo que palpamos, lo que oímos, todo eso, pero lo que estamos escribiendo no es qué sentimos en el momento allá en el monte y ver su gloria, no lo que sentimos, sino esto que escribimos es para que tengan el mismo gozo que nosotros. Ahora, ¿sabes quién es el más peligroso en el mundo? El que no teme estar solo. ¿Qué le pueden hacer? ¿Qué le pueden quitar? Es capaz de todo. Y si quiere hacer daño, lo va a hacer. Pero si eres el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ya no tienes miedo de estar solo. ¿Por qué? Pablo dice, pero todos me dejaron. En mi primera audiencia con el emperador, todos me dejaron. Pero el Señor no. El Señor estuvo a mi lado y pude testificar al emperador. No temo estar solo. Y escribe así, Pablo, preso de Cristo. No estoy solo. El que me mantiene aquí en esta cárcel es Él. Estoy bajo su mano, aquí encerrado en una celda. Es tremendo eso. Entonces tenemos que estar pensando que y algunos pues no están como en un punto que puedan considerar eso de que, pero si no quiero, no te preocupes, Dios está en control. Entonces, si no quieres estar solo, Dios te ama, pero no temas, dice, no temas, no temas, no temas. Ok, entonces que nos quede claro. Entonces dice, tenemos la palabra profética más segura, que no es una onda carismática, sino el Antiguo Testamento. Tenemos la palabra profética más segura, que esto dijo Dios y esto es lo que fue realizado. Entonces tienes causa y efecto. Y tiene así, redondo, ya. Entonces eso es más segura.
Porque entonces cualquiera de nosotros puede abrir su Biblia y puedes ver en el Nuevo Testamento la historia de cómo se cumplió. Entonces, ¿en qué parte alguien le hizo así al codo de Dios y ya no hizo bien? O sea, ya regó la leche porque alguien le empujó el brazo. O sea, ¿en qué momento alguien le estorbó a Dios? ¿En qué momento alguien le madrugó a Dios? Entonces, cuando ves todo eso, dices, no, pues no. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Pero eres atento a una antorcha en un lugar oscuro, pero si simplemente estás mirando la antorcha, quedas como charoleado como una palomita. O sea, voltear la mirada y nomás ves así puntitos frente. Entonces necesitas poner atención a la antorcha porque está alumbrando el entorno. Entonces hacemos bien si somos atentos a eso hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cómo será? ¿Cómo será ese momento de y decir, ya me duele la rodilla? Ya no me arden los piquetes de los moscos. Ya no tengo miedo, ya no tengo angustia. Ya me acostumbré a un dolor aquí en el hombro y ya no lo tengo. O sea, así. Y alguien habla tu nombre, te volteas. Mejor día, mejor momento. Entonces hacemos bien en estar atentos hasta que el día esclarezca. El lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Malaquías 3 dice, y vosotros que teméis mi nombre, si tememos su nombre, saldrá el sol de justicia con sanidad en sus alas. Y saldréis saltando como becerros de la manada. Trata de entender y imaginar eso. Porque es un sello para ti, es una llave para ti en tu mano. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, como mencionamos hace 8 días, como que estamos tratando de cultivar otro lenguaje, porque muchas veces en discipulados o estudiando devocional o escribes en un cuaderno lo que Dios me habló. Cuidado con eso. Hubo un movimiento de profetas, por decir, y andaban en las iglesias, era una ciudad pues se llamaba Casa de Oración. Y en una ciudad en Kansas City, casi todos los falsos profetas desde más de un siglo han salido de Estados Unidos. Entonces, mucho cuidado. En serio, mucho cuidado. Simplemente porque habla bien o explica bien o porque tiene carisma o algo, mucho cuidado. Entonces, andaban dando profecías. Y la gente así. Cuando hay carencia de exposición bíblica, siempre hay hambre y sed de la palabra, aunque sea basura, aunque sea falsa profecía, aunque sea una palabra profética totalmente inventado en el corazón de alguien. Pero me dijo, así dice Jehová, así dice el Señor, y luego entonces voy a orar por ti y darte tu palabra profética. Cuando en 2005 llegamos aquí, alguien vino ya que se volvió de Cancún, donde estaba viviendo y trabajando, y dice, fíjate, hay una iglesia allá en Cancún que por una ofrenda tal te da un cassette. Para los que no saben lo que es un cassette, pregunta a alguien que tiene muchas canas qué es un cassette. Pero es un dispositivo así de plástico y adentro tiene cinta magnética. Y tú dices, ¿qué es cinta magnética? Es una cinta café que a veces se atoraba en la grabadora que querías escuchar música y tú estás con tu iPod y tus inalámbricos aquí. Dices, nosotros que éramos en verdad hombres teníamos que usar una pluma así para hacer esto porque querías grabar una canción de radio y tenías que dejarlo listo con 3 segundos de espacio entre canciones y esperar en el radio que después de pasar el anuncio, ¡pup!, ya está grabando. Amanda Miguel
Ok, entonces tenías que así, entonces grabar en esa cinta magnética, grabar un mensaje. Entonces te grababan tu palabra personalizada, profética, lo que Dios te habló. Y dices, ay no, pero eso es muy exagerado. No, porque ahora es YouTube. Puedes simplemente así, puedes ir abriendo pestañas, puedes hacer esto, haces clic, entonces empiezas, y lo que pasó en la pandemia, estamos aquí, los que estaban grabando, yo, los músicos allá, y todo estaba vacío aquí, cerrado. Entonces yo mirando el foquito, voltéense a ver y saluden a los que nos acompañan. ¿Ok? Y yo mirando el foquito rojo en la cámara. Así, y decían, me está llegando mucho la palabra y la predicación, y así, porque te miro a ti y dices, y ya no te apartas así la mirada, entonces estás así. Y te está llegando, ¿por qué? Porque ya se siente que Dios te está hablando, pero es el efecto. Porque en un principio dije, pues voy a hablar como si todos estuvieran aquí. Y me dijeron, se ve bien raro porque no hay nadie. O sea, viendo ya como video se ve bien raro. Entonces dije, no, y la urgencia de la situación, el miedo que mucha gente estaba teniendo de que qué va a pasar con este virus. Entonces yo mirando así y la gente, sí, amén, sí. Claro que sí, Dios no me deja, Dios es fuerte, Dios está en control y no voy a ser tan idiota como fui hace 2 horas. O sea, entonces sí, como que apropiando la verdad mejor. Pero el engaño es que realmente hubo una transacción real. Presencial es 1000 veces mejor por muchas razones. Entonces, Su modo virtual en el primer siglo era copiar estas cartas y hacer copias y distribuir, porque eran exhortaciones y consolaciones y recordatorios y enseñanza necesaria. Entonces recopiaron todo el Antiguo Testamento y lo hacían barato en papiro y no en pergamino, porque era mucho más barato. Y no tan exacto, entonces hay fragmentos que tienen errores. Pero sí, pero esto urge. En Egipto hay 1000 cristianos nuevos en Alejandría, en Egipto, y no tienen ni siquiera un libro de los profetas. Vamos a mandar la carta a los romanos, a Egipto, porque los cristianos allá eso les va a servir. Entonces copiar y copiar y copiar. Eso era el modo virtual de la iglesia. No tenían cassettes, pobres, amolados. Y ahora tenemos tecnología, pero realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Reproducir, difundir, que todos sepan, que todos tengan acceso, y ya que todos puedan procesarlo y decidir si es verdad. Entonces, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, simplemente yo te doy una ofrenda y tú vas a orar por mí y hablar una palabra profética, como que Dios llega como mesero así en un sí diga. O sea, Dios así como el Aladín, así haces esto y ¡puf! El genio sale, sí, oh me amo. O sea, como que Dios tiene que responder porque tú le gritas, porque tú les haces esto. La profecía, por favor, y viene corriendo Dios. O sea, ve qué es lo que se está haciendo con esto. Y tenemos que poner atención y ser sobrios, porque son situaciones actuales. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, Jaime, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y sí, como un barco es llevado por el soplo del viento, el barco es llevado, sí, pero dice santos hombres de Dios. Eso es el calificativo, no la parte de esa frase que es operativa, que hablaron siendo inspirados por Dios. No. Santos hombres de Dios. Ok, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejía es aquello, o sea, primero empezamos como una disensión, no estoy de acuerdo.
Y luego empezamos a pasar de ahí una división, ya este lado y este lado. Y pero siempre la inclinación por amor, por algo en común que amamos, que es la palabra, el nombre de Jesús, todo eso, siempre como la tendencia es volver a unirse después de un desacuerdo. Entonces lo que estos falsos maestros y falsos profetas hacen es que tienen que plantar algo, tienen que asentar algo, una herejía, de manera que esto ya no permite que se restaure y que se quite la desunión. Entonces ya queda, pero es herejía. Entonces empieza a suceder y cada generación tiene, por decir, eso es tu paquete, eso es lo que tú te rifas en tu generación. Que ahora va a ser esto, hay una experiencia, hay un fenómeno, hay una nueva doctrina, hay una nueva costumbre. Y realmente no hay doctrinas nuevas, pero hay herejías antiguas que simplemente lo sacan de ahí, lo llevan a la tintorería, así, entonces ya viene así, todo así, y dicen, lo que Dios me habló. Entonces, cuidado con eso, porque es una herejía que ya tiene siglos. Cuando hicieron un concilio en Nicea, había dos puntos muy importantes que tenían que decidir y definir qué es lo que los apóstoles que vieron al Señor Jesús, qué es lo que ellos dicen acerca de Él y lo que son las implicaciones para nosotros que creemos. Y dos corrientes estaban afectando. Porque uno era el gnosticismo, que de por sí era filosofía común en el mundo greco-romano, pero haciendo la idea de que todo lo que es material es intrínsecamente malo y el espíritu es intrínsecamente bueno, o sea, un dualismo. Y la Biblia no enseña eso. Dios hizo el mundo, hizo los mares, tierra seca, montañas, habló y fueron llenados los mares de peces, aves, las bestias del campo, fruto en los árboles, hizo al hombre y especifica, hizo al hombre perfecto y bueno. Todas las leyendas y mitología de todas las religiones, el hombre es una aberración y el Dios que hace esto tiene que pagar con los otros dioses por haberlo hecho. O sea, la regó. Y aquí tenemos la Biblia diciendo, Dios formó a Adán, no habló, lo formó del polvo de la tierra, tomó algo material y lo infundió de lo divino y lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Ves que el cristianismo es único? En contra de todo lo demás es único, que esto es bueno, que el adoquín, o sea, ve dónde están tus pies. Este adoquín, que es un pedazo de cemento y arena comprimido y en un molde, esto es bueno. Dices, no me inspira, pues no tiene que inspirarte, es un adoquín. Pero si quitamos uno y vienes así atravesando, buscando dónde sentarse y no ves, sí, no es muy profundo, pero tu pie cae, entonces cae y no hay torcedura, ya te estamos poniendo árnica y todo eso. Ay, el adoquín era bueno y lo desprecié. Entonces, pero es bueno, pero ve cómo en la Iglesia Católica el gnosticismo ha afectado. Que para estar cerca a Dios tienes que estar muy lejos de todo lo que es material y del mundo. Pero entonces parte de eso es que Jesús no es el Logos, no es Dios hecho carne habitando entre nosotros como hombre. ¿Cómo puede ser que Dios, la deidad, se haga material? Por eso Jesús, haciendo énfasis en el día de su resurrección, tienen algo de comer y come delante de ellos y están... Porque comidos, eso es un estómago. ¿Has visto fotos y videos de cómo hace tu estómago para deshacer la comida? Y ahí está Jesús comiendo, salivando. No, pero eso es grotesco, eso es material, no es espiritual. ¿Ves la mentalidad? Y los mismos discípulos, bueno, resucitó, pero ya libre de la carne es un espíritu. No, porque la carne no es una cárcel. Dios hizo al hombre, lo formó del polvo, no para que su cuerpo fuera su cárcel.
Entonces ya estamos viendo en nuestros tiempos todas las cuestiones de ideología de género y tratar a tu cuerpo como un contenedor nada más, un topper. ¿Ok? Entonces ahí está con el topper y es lo que tenemos adentro. Entonces, ¿qué decimos? ¡Ay, bella por dentro y por fuera! Es gnosticismo. Dile a tu amiga, ¡ay, tú eres bella por...! Perdón, la Biblia dice, yo sé que dentro de mí no mora el bien. Eso es lo que la Biblia dice. A ver, entonces tú discute eso con Dios. Pero Dios también ha venido a morar. Entonces, cuando Pablo dice a los corintios, porque ellos decían que lo que hagas en el cuerpo no es importante. Es tu cuerpo, total, es un topper. El topper hoy tiene un poco de albóndigas y su caldo. Mañana va a tener así rajas poblanas con papa y pasado mañana va a tener frijoles. Es el mismo topper. ¿Qué importa? Es un topper. Pablo dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¡Ah! Sí, Dios, eterno, infinito y perfecto en todos sus atributos, ha venido a morar en un topper. Y dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, que es lo que usaban porque todavía no inventaban el topper. Pero algo bien sencillo y corriente. Y cómo Dios escoge habitar en algo tan corriente, que si pasa un poco de temperatura se deforma, ¿sí o no? ¿Cómo vamos con el calor? ¿Te das cuenta? Entonces, así. Pero entonces Jesús es un ángel, nada más, es un arcángel si tú quieres. Pero es un ser espiritual, pero no Dios. Porque vino y nació y María le tuvo que llevar al seno y cambiar pañales. O sea, no. ¿Y cómo pudo sangrar? ¿Y cómo pudo? O sea, no. Entonces estaba negando que quien fue crucificado por ellos es Dios. Y ve las implicaciones, el fruto de eso es entonces, aún estás en tus pecados. Pero por una ofrenda yo te puedo profetizar una palabra directa del Señor. Pase, lleve barato su unción y su herejía, lleve a su casa, inviten a sus amigos. O sea, así, vamos a tener una noche de milagros. Mira, nunca hemos hecho noche de milagros y milagros suceden. No tenemos que hacer un espectáculo, más bien matamos el ruido, porque no deja pensar. Entonces, viendo, ¿te gustaría que hablara yo así, como merolico? No es más que merolico. La voz en las bocinas cuando pasas frente a Electra, ¡ahí está Jaime! Pero sí llama la atención, ¿verdad? Te hace voltear a escuchar. ¿Para qué? Pablo dice a los corintios, dice, cuando estuve entre vosotros, estuve con temor y temblor. Y dicen, bueno, sí. Y ni sus cartas sí son pesadas, pero su presencia física es débil y menospreciable. No, como que el mensaje era grandioso y Pablo, no era como para llamar la atención, deficiente. Pero ahí está otra vez. Tienes que ser así, porque el mensaje es así. Entonces tienes que hacer todo de acuerdo. Y digo, perdón, soy un topper. Ahora, lo que empezaron a enseñar es que no eres un topper con un contenido, sino eso, el topper es parte de tu esencia. Tu cuerpo físico es parte de tu esencia. Y por eso la resurrección física como esperanza de los cristianos decían, ¿qué? ¿Te acuerdas en Hechos cuando Pablo está razonando y está Félix, que es cuñado de Agripa, el rey de Judea? Entonces así, viviendo muy, muy mal, Félix y Agripa, su mancuerna, o sea, están en eso y Pablo razonando acerca de santidad y dominio propio y hablando de la resurrección en el foro de Atenas con los filósofos, hablando de la resurrección de los muertos. Ay, ¿por qué? Porque estoy muy atrasado en mis pagos.
Debo años de predial. No, hombre. O sea, ¿cómo? O sea, no estoy listo para eso, entonces no me hables de eso. Pero he estado en hospitales, he estado en casas cuando realmente es cuestión de días o de horas. Y de repente ya te escuchan. Claro, ya no puedes levantar a decir, sáquenlo de aquí, cerrar la puerta. O sea, ya están así. Ajá. ¿Por qué vas a esperar considerar estas cosas cuando tu hígado malito está envenenando tu cerebro y no puedes pensar bien? Y te cuesta, porque es un cansancio, te cuesta poner atención. Todo te cuesta y todo es fatiga. ¿Por qué esperarías así? Ahora sí vas a estudiar para el examen. Ni un Red Bull te va a sacar adelante, hijo. O sea, va a costar. Entonces, tenemos esta situación. Y Pelayo, que existe ya como apellido, pero era Pelagio. Pelayo traía una herejía acerca del pecado en el cuerpo que no importa. Entonces no era nada más Corinto, sino estaba como difundiéndose porque late. Dices, entonces puedo hacer esto y también llegar al cielo. Ya hice la oración. Así, inclinando tu rostro, cerrando tus ojitos. Señor Jesús, y todos dicen, Señor Jesús, confieso que soy pecador. Ya, es como magia. Entonces puedes seguir tu vida. Entonces no importa. Pero Pablo escribe a los Efesios, dice, estando muertos en delitos y pecados, no vivos, muertos, y siguiendo la corriente de este mundo, flotando, no nadando, no resistiendo, y dices, no, pero estoy muy bien, la pasé muy bien, hoy es domingo, estuve pasando, no, ayer hicimos una noche mexicana, hubieras visto lo que hizo mi primo. Qué visiones. Lo van a subir en Instagram, pero no le digas a mi mamá porque no. ¿Qué te hace pensar? O sea, pero otra vez el mismo gnosticismo que voy a hacer esto en lo material y ya en 2, 3 zancadas ya estoy en lo espiritual. Pero algunos que han tratado de hacerlo se dan cuenta. ¿Nunca has soñado que llegas a la escuela, a un lugar así en tus pijamas o peor? Yo una vez en el Festival de Vida estábamos, creo, en Aguascalientes. Soñé que, se me hizo tarde, entonces llego, estoy en el lobby del hotel con el champú y el jabón y una toalla. O sea, así soñé y dije, y como tratando de disimular, y nadie me veía extraño, pero yo me sentía extraño. Y despierto y digo, ya párate, Jaime, porque si se te hace tarde eres capaz de todo. Entonces, viendo, o sea, ¿a poco quieres esto? ¿A poco quieres que como que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en tu corazón y estás... ¡Ah! Si te gustaba durante tu vida, lo buscabas, ¿sí o no? Lo procurabas, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo te imaginas que lo que has tratado con desdén toda tu vida, que en 2, 3 zancadas ya se arregla eso? Ya vas a tener el deseo y el anhelo y la esperanza viva. O sea, no es así. Entonces, necesitamos como dedicarle nuestra atención. Hacemos bien, dice Pedro, en estar atentos. Entonces, versículo 1, seguimos, introducirán encubiertamente herejías destructoras que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Te acuerdas de casa de oración? Entonces los profetas andaban y así. Me acuerdo una que antes un tiempo venía a Semilla, hace muchos años, y dice, llegaron unos profetas aquí a Cuernavaca y si quieres visitan aquí la congregación, digo, me avisa si llegan, ¿no? Porque yo y otros 2 los vamos a sacar a trompadas para la honra y gloria de Dios. Pero, o sea, ¿cómo? No me toques, no hables, no estés aquí, sáquenlo. ¿Por qué?
Porque aún eso sucediendo, y yo le dije, oye, pero sí sabías esto, llegó a tal grado que la gente ya no llevaba su Biblia a las reuniones. Y todo el mundo se encontraba. Imagínate, ahorita sales y vas a comer algo en la veranda, Plaza Cuernavaca, vas a Puente de Isla, unas costillas o algo así, chuletas. Entonces estás así y alguien viene corriendo a tu mesa con su cuaderno. Estuve orando por ti y Dios me dio palabra. Oh. Entonces así, y te van leyendo en su cuaderno la palabra de Dios que dio para ti. Imagínate. O sea, ya divorciados de las Sagradas Escrituras, pero con la palabra profética en mala letra en su cuaderno espiral. O sea, ¡qué chafa! Pero es palabra fresca. Y eso es, o sea, empezó, mira, son profetas y así empieza a suceder y empieza a dar fruto y todo eso. Entonces, tienes a alguien como Benny Hinn, pero si te das cuenta, a quien él impone manos no se sana. No sé si sea todavía actual, pero traía una señora con su equipo y ella oraba por la gente y sí se sanaba. Pero entonces la traía así, él es la figura, el carisma, el que pide las ofrendas, el que todo eso así, hace todo eso, pero ella es la hermanita, es la que impone manos y la gente se sana. Pero la honra y gloria es para él, ni siquiera para Dios. O sea, eso es tremendo y dices, pero dice, bueno, sí, cuando es así, pues ¿quién no lo ve? Por eso es tremendo para mí, que cuando es tan extravagante, cuando el error es tan así, a kilómetros huele mal, pues sí, ¿quién no lo detecta? Pero entonces tenemos que ver, versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones. Es un proceso, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, ¿sí o no? Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Puedes ir en San Antonio, puedes ir a la iglesia de Hagee, y algo así. Y entras así, o sea, todo el mundo así, es Texas, todos arregladísimos y todo. Entonces, entrando, pero es todo el camino para llegar a tomar tu asiento, mercancía. Cáele. Pues imagínate, han hecho tianguis ahí, y adentro del auditorio de la iglesia, y así, y ofrendas, y esto, y promesa, y haz esto, y tienes que sembrar entonces tus diezmos, y así tienes que sembrar, entonces ya das, no por gratitud, sino por interés. Es una inversión. Entonces, ¿ves cómo es? O sea, pero es muy sutil, porque están citando textos bíblicos todo el tiempo. Cuando aquí llegamos en 2005, la mayoría no llevaban una Biblia, no traían en la mano una Biblia. Y dije, porque cuando yo primera vez visité Semilla de Mostaza en México, fue en el Hotel Finisterre en 1997, y entonces me dice el pastor Héctor, ¿puedes dar tu testimonio? Digo, sí. Entonces terminamos y así oramos, y yo con la Biblia y todo esto hablando y así. Entonces, amén. Y traían su Biblia todavía abierta, no sabían los protocolos. El cristiano ya de tiempo tiene la fineza de detectar que ya está terminando. Entonces vas cerrando, vas guardando esto, vas haciendo esto, vas enderezando el respaldo de tu asiento, guardando la mesita, así, entregando basura al sobrecargo. Ya vamos a aterrizar. Ok, entonces eso me súper llamó la atención. Esta gente tiene una hambre de la palabra de Dios que, o sea, podríamos haber seguido toda la tarde con otros 3 o 4 estudios bíblicos, estaban así. ¿Ya terminó? Ya no es así, ¿verdad? Hay que ver eso. Entonces, viendo cómo, entonces yo dije no.
Entonces vamos a vender Biblias a costo de mayoreo, lo más barato posible, y todo tipo, así para la hermanita que quiere el forro con encaje, y así el otro que así, que lo lee una vez en la semana cuando viene el domingo, pero se ve que es de hombre su Biblia. Aunque sea para leer aquí los domingos, pero vamos a surtir a la gente de Biblias. Y algo cambió. Y luego enseñar a leer y entender su Biblia. Y luego enseñar a amar la palabra y a quedar maravillados. Y algo cambió. Pero era gente de muchos trasfondos aquí, no como Semilla México. Eso fue única vez en mi vida. Dije, desde que yo creí, no había visto eso cuando yo los primeros meses de ser cristiano así, estar así. Y ya termina el estudio bíblico y estás todavía, ¿qué? Están orando, sí, amén, sí, amén. Y sigues, o sea, no lo apagas. Como ver una buena película, le sigues así. ¿Conociste un tiempo así? Entonces es importante para nosotros ver eso. Entonces yo llego a Semilla México, entonces cuando aquí yo esperaba, no, pues ya es Semilla Cuernavaca, ok, vamos a hacer esto, pero venían de toda denominación, todo movimiento, todo trasfondo, pero no acostumbraban usar una Biblia en su vida, o sea, como algo que usan para vivir. Entonces dijo, pues con mucha paciencia vamos a tener que cambiar eso. Y las cosas cambiaron. Protección. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Eso es importante para nosotros entender. Dices, oye, pero ¿quién puede contra esas corrientes? ¿Quién puede? Si el otro es guapo y yo soy feo, entonces yo expongo bien la palabra, pero el otro es guapo y lo hace mal, pero todos le siguen. ¿Y qué me importa? ¿Qué te importa? Tienes una Biblia. Ya sabemos preguntar cosas, ya sabemos anotar cosas, ya sabemos subrayar o marcar. Ya estamos torpemente, pero ya estamos diciendo sí. Pero es la palabra de Dios. Es única, es diferente, es vida. Entonces empezamos a quedar así, deslumbrados. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Fíjate, esos no son los demonios que Jesús echaba fuera en los evangelios. Están hoy en prisión. Son principados y potestades. Son realmente los meros capitanes de la rebelión contra Dios. Y estos son unos pobres orcos. ¿Ok? Como en Señor de los Anillos. Sin el control sobre ellos no saben qué hacer, son malos y te van a matar, pero no tienen lo mismo. Y no los perdonó. Arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Entonces tenemos que revisar nuestro concepto, que en el infierno es una fiesta, que hay cumbia, hay viejas, hay baraja, hay chupe, está Vicente Fernández cantando, todo es un ambiente así. No, es una prisión oscura, sofocante. Para ser reservados al juicio, porque ni siquiera es su juicio. Están en los separos, apenas. No están sentenciados. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Entonces alguien dice, bueno, si Dios es todopoderoso, si Dios es bueno, ¿por qué no para la maldad en la tierra? Pues ya lo hizo y ya lo odian por eso. El diluvio destruyó la maldad en la tierra. Y es muy criticado por haberlo hecho. Pero no, entonces ya está reservando los cielos y la tierra para ser destruidos con fuego. ¿No les pareció un poco de lluvia? Ándale, ok. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos.
Y algo con eso, o sea, algunos sugieren que lo que hoy llamamos demonios, lo que se ve en los evangelios, el espíritu de adivinación en la muchacha, en Filipos, en el libro de Hechos y todo, así como que ¿por qué hacían eso? Que realmente porque hay algo que siempre, ¿te acuerdas cuando echa fuera los demonios del Gadareno? Y le ruegan a Jesús, y tienes que subrayar eso en tu Biblia, le ruegan a Jesús. No lo desafían, no se burlan, y todavía no fue crucificado y resucitado. Y le ruegan que les permita pasar a los marranos. Entonces, que algunos sugieren, yo no lo sugiero, yo nomás lo repito porque así de chismoso me conviene, pero que son espíritus que habitaron gente antes del diluvio y necesitan y sienten perdidos sin un cuerpo, aunque sea de un marrano, para tener así 5 sentidos otra vez y no ser espíritus nada más como sin colocación. Y en Génesis habla un poco de eso, lo que pasaba en la humanidad y cómo estaban haciendo algo transhumano antes del diluvio. Pues ya lo están haciendo otra vez. Y Dios nomás está así. Ay, niños, ¿cómo habían de leer su Biblia? Eso no va a funcionar. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y hay mucho que podríamos hablar de eso, pero no hay tiempo. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Y puedes ir en el sur de Israel, alrededor a un lado del Mar Muerto, y encuentran y están tratando de entender eso. Son unos como globitos de vidrio con azufre adentro. Y eso se hace cuando en una erupción volcánica o algo parecido, por tanto calor y el azufre ardiendo, o sea, una bola de azufre ardiendo cae sobre tierra, derrite la sílica que está en la tierra y la arena y lo hace vidrio. Entonces, así en lo que se enfría, hace una burbuja de vidrio con azufre adentro. Ok. Condenó por destrucción. Libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, pero nadie le obligó a vivir ahí. Pero bueno, eso es otro cuento. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Y vamos a pararlo ahí en esta parte, pero vayan por favor conmigo a Romanos capítulo 8. Porque dices, ay, pero sí, ¿para cuándo? O sea, eso es un día. Pero aquí ya está diciendo, bueno, ya reservó para juicio. Estos ya están en prisiones de oscuridad. Así, y Sodoma y Gomorra, bye. O sea, ya no existen. Ok, bien, pero yo vivo aquí y día con día tengo que enfrentar cosas, tengo que tomar decisiones. Y hay una batalla dentro de mí, alrededor de mí, así peleando por mi atención y mi afecto. ¿A qué le voy a otorgar mi afecto? Entonces es una batalla. Cualquiera que ha superado una adicción sabe de qué estoy hablando. Es una batalla. Por eso en los casamientos algunos se enojan y van a otra iglesia para su boda. Luego ya regresan aquí. Digo, ándale, pero ya sé lo que hicieron. No tenemos vino, no tenemos alcohol. ¿Por qué? Algo sucede. Y todos se olvidan de lo que oyeron en los votos.
Y la gente está tan deprimida y tan vacía que cualquier pretexto para una fiesta es buen pretexto. Y escuchar algo que donde el cielo se descarga en nosotros, representando la iglesia y Cristo en algo místico, no quieren ver eso. Bueno, los novios ni siquiera tan guapos como para hacerlo, pero estamos representando algo y los votos son importantes. Y con toda la solemnidad y todo el peso eterno que está en ese acto, llegan tarde a propósito porque quieren la fiesta porque hay chupe. Digo, no, pues que no vengan. Si eso quieren, pues que compren. No hay ley seca. Que compren y hay que se emborrachen. Pero que no estén combinándolo con esto. Pero, es legalismo. Si tú quieres, pero yo no cobro. Entonces, si quieres te devuelvo el permiso. Ya no te lo doy. O sea, ¿cómo? Pero otra vez, o sea, mi trabajo como pastor es proteger al rebaño, es protegerte. Y hay gente que está en tu fiesta de bodas, ni hacemos 15 años. Desde un belly dance decidí que ya no, o sea, Dios, dame un vals con sus chambelanes, como que belly dance en el 15 años. Pero yo dije, bueno, en Cuernavaca la gente es diferente. Entonces, ¿cómo hacemos con estas cosas cuando estamos así y alguien se sienta en la mesa y hay barra libre y todo eso y sabe que un trago y simplemente ver a otros tomar está resucitando toda una batalla en su alma? Pero es muy su problema, porque tú no eres legalista, yo sí. ¿Cómo? ¿No podría ser por amor al que es débil y cuidar su corazón? O sea, te das cuenta y dicen, pero ¿por qué el pastor es muy estricto? No has visto estricto. Si fuera estricto no estaría yo vestido así. Romanos 8. Tenemos que ver cómo son estas cosas, porque sí es una batalla. Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 4 que nos abstengamos de deseos carnales porque batallan contra el alma. Y lleva cicatrices en tu alma porque batallan contra tu alma. Pero mientras hay 1000 voces diciendo que esto es bueno, que eso está chido, que eso sí es vida, así, y no sabes. Y lo que necesitamos es ver cuán cerca está que el día esclarezca. O sea, ver eso, y eso roba esas voces de su encanto. Y todo lo que está el mundo diciendo, checa esto. Así ofreciendo y toda la distracción y todo eso empieza a perder su eficacia sobre mi afecto. Y mi corazón queda más libre para lo que realmente amo. Pero vas a tener que hacer una lucha tú. Vamos a leer Romanos 8. Versículo 13. Una razón que falsos profetas y falsos maestros tienen tanta entrada en nosotros es precisamente eso, que estamos muy abiertos a lo que dicen. Tenemos que empezar a ser menos porosos, que no absorbemos cualquier punto de vista como que, como escépticos, déjame ver cómo te ha ayudado a ti, ver, no escuchar, ver cómo te ha ayudado a ti a amar a Dios, amar a tu prójimo y hasta eso perdonar a tus enemigos, para que yo sepa si me conviene, porque si no nomás me estás vendiendo un producto y no compro. Cuando lo que Dios me ha dado me lo regaló, o sea, hazme una oferta mejor. Entonces, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces sí tenemos chamba, tenemos algo que hacer. Porque
dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces arrebatamos eso de su contexto para decir, mira, hermano, Dios me dio una palabra para ti, soy guiado por el Espíritu, pero el contexto es, el Espíritu nos está guiando en cómo hacer morir las obras de la carne. Así, asesinar las obras de la carne. Eso es ser guiado por el Espíritu. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y luego invocamos, no, pues es que yo soy jarocho, por eso soy enojón. ¿Ok? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos jarochos. Entonces el jarocho actúa así. Es que soy norteño, por eso soy muy franco, muy directo. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos norteños. Así somos, así hacemos. En mi familia todos hablamos muy así, muy recio, con la voz muy así, y parece que estamos peleando y nomás estamos diciendo, oye, eso no te he visto en 1000 años, ¿cómo te has engordado? ¡Ay, qué chulada! O sea, están así. Entonces la gente ve eso y dice, ay, pues son gritones. Sí, bueno, en mi familia somos gritones. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos gritones. Así actuamos, así hablamos y no estamos enojados. Ok, entonces, si el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, síguele. Entonces, ¿qué sigue? Y si hijos también herederos de Dios, lo que vimos aquí en 2 de Pedro, todo lo que pertenece a la vida y la piedad, herederos, todo lo que necesito para vivir y para vivir para Dios, han sido dadas. Es mucha riqueza. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Ay, tapa eso con un dedo. Ay, no. ¿Por qué no? Podría ser glorioso. No lo hemos hecho. No hemos padecido realmente por Él. O sea, se han burlado, te han criticado, ya nos saludan, etcétera. Pero realmente no hemos padecido por Él y con Él. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Podría ser glorioso. ¿Por qué tememos? ¿Por qué tanto miedo? Entonces, sí tengo que preguntarme y debes preguntarte. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con una gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No hay comparación. Y sigue hablando que toda la creación tampoco está a gusto, Toda la creación gime. Luego decimos, nosotros gemimos, también esperando algo. Y luego dice que el Espíritu que Él nos ha dado, que testifica a nuestro Espíritu, que somos hijos de Dios, el Espíritu también gime. Entonces Dios tampoco está a gusto de cómo están las cosas. Tú no estás a gusto y la creación no está a gusto. Es normal sentirse mal cuando las cosas no son normales. Y el post-trauma que todos llevamos por ser hijos de Adán y Eva, que es el síndrome de post-trauma, de desconfiar, de tener miedo, de cualquier cosa te da palpitación y taquicardia. O sea, todo ese efecto de vivir en un mundo caído, siendo pecadores, hombres y mujeres caídos, y así, pero tenemos que saber, Dios tampoco está a gusto con eso, pero está obrando algo. Y entonces llegamos a versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas salen bien. Les ayudan a bien, el bien que Dios está mirando. Como Miguel Ángel con una pieza de mármol estaba sacando del mármol la Pietà, esa estatua. Búscalo, googlea así, Pietà, es italiano. Pietà, es la Virgen María, pero es idolatría. El problema es que los evangélicos no hacen nada.
No hacen nada. Pero busca lo que un ser humano que ni conoció a Dios, si tú quieres, puede hacer. Si tiene una idea, así busca eso y ahora hazlo tú. Y dices, no, aunque me dieran 1000 años. Ajá, pero entonces empieza. Porque tienes 1000 años, tienes 10,000 años, tienes 100,000 años. ¿Qué estás elaborando? ¿Qué estás así con cincel y martillo y mucha paciencia? Y alguien dice, ay, se ve que no sabe nada. Ahorita llega el patrón y le va a regañar y le va a cobrar la pieza de mármol que echó a perder. Y ahí estás. Y sí, a lo mejor sale Shrek del mármol. Y dices, pero Dios nos ha dado algo que hacer. Entonces, dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios sabe qué hacer con falsos maestros y son tiempos peligrosos. Dios sabe qué hacer con falsos profetas y maestros. Dios sabe qué es herejía y qué es verdad, pero ¿lo sabes tú? Y tenemos que empezar a ver esto mucho más y decir, los tiempos no tienen que cambiar nomás porque yo quiero o porque no me parece. Los tiempos no tienen que mejorar porque un político lo prometa. Eso que quede claro. Entonces, los tiempos no necesitan cambiar para que yo sea completo, cabal, lleno de paz, lleno de gozo, puesto los ojos en Jesús. Los tiempos no tienen que cambiar para eso. Es muy aparte. Y aún las cosas horribles están cooperando para el bien que Dios ve dentro de este mármol. Ve a Jaime. Y pues ahorita nomás está el codo de Jaime así. Dice, deja que salgan sus orejas y todos empiezan a apostar. Para mí las orejas de Jaime son así y va a rebuznar. Y entonces ahí están viendo y todo. ¿Qué es lo que Dios está mirando cuando ve un enorme cubo de mármol? Pero de ahí te va a sacar. ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Lo puedes ver tú? Difícil, ¿verdad? Y sabemos que Dios no le pregunta al mármol qué le parece. Pero cuando pasan millones de turistas al año para ver lo que Dios hizo con un pedazo de mármol, entonces el mármol está diciendo, ¿sabes qué? Si te paras de este lado, la luz así entra por el vitral y hay colores y sale mejor tu selfie. Ahora sí, ya sacas el pecho, ahora sí hay confianza, ahora sí hay autoestima y todo eso porque ahora ves lo que Dios estaba haciendo. Pero no veremos esto hasta que le veamos a Él, entonces seremos semejantes a Él por fin. ¿Puedes aguardar eso y seguir caminando con la certidumbre de que Él sabe lo que está haciendo y sabe tratar con falsos maestros y falsos profetas y sabe librar a Lot y sabe librar a Noé? O sea, ¿qué hizo para librar a Noé? Y sabe librarte a ti. Y puedes caminar bajo el sol todavía. Ok, vamos a ponernos en pie. Y ahora ya vas a ir a comer, por ejemplo. Vas a pelear dónde vamos a ir a comer. Vayan a Rey del Taco. Y vas a estar de repente recordando algo. Vas a pasar por las calles, vas en tus rumbos normales toda la semana, pero vas a ver algo y vas a decir, oh, me acuerdo, oh, me acuerdo. Vas a escuchar algo, oh, me acuerdo. Acuérdate de estas cosas. Lo que en este momento podemos captar y ver claramente, pero luego en la semana hay una neblina. Pero acuérdate lo que viste, acuérdate lo que oíste. Y durante la semana Dios va a estar así poniendo cosas para que puedas también recordarlo. Dices, pues vamos a pedírselo. Señor, te damos gracias por tu palabra, que permanece cuando cielos y tierra pasen. Y es tu palabra, entonces, Señor, cuando ya no exista ni dónde
poner nuestros pies debajo de nosotros. Cuando todo es un remolino, ya el nuevo día y tu rostro. Vamos a estar escuchando todavía tu palabra. Vamos a estar mirando todavía puestos los ojos en Jesús. Eso no va a ser, no es hasta llegar, sino es para qué llegar. Es ver. Entonces, Señor, te pedimos que obres en nosotros y esta semana que podamos ver y darnos cuenta que la mercadotecnia nos bombardea. Hay voces en el viento que nos bombardean y nos mienten y nos confunden. Señor, te pedimos esta semana, ve matando el ruido, que podamos escuchar y ver bien, aunque sea por minutos, pero realmente decir esto es, ya lo vi, ya lo toqué otra vez. Señor, danos esto en estos días. Y tú sabes con qué Noé tenía que lidiar para terminar lo que le pusiste a hacer y cuánto le tardó. Entonces, Señor, ve con qué lidiamos, con qué tentaciones, con qué conjeturas y dudas, con qué temores, con qué debilidades, ve con qué lidiamos, Señor. Y eso es todo adentro. Y ve lo que nos rodea, Señor. Y permítenos caminar bajo la sombra de tus alas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.